en medicina en general con más frecuencia, ¿no? Dolores de cabeza tenemos por una serie de... Disculpe, no está compartiendo pantalla. Ya, un momentito, vamos a ver. Sí, esto... Ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Sí. Entonces, es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la medicina y tiene dos causas básicas, ¿no? Uno está dirigida directamente de manera primaria a la cabeza y en segundo lugar es secundario a procesos que no tienen nada que ver con la cabeza. Si hablamos de la cabeza, tendríamos que pensar qué órganos, qué sistemas tenemos en la cabeza, ¿no? Eh, y vamos a ver que en relación a las estructuras que tenemos en la cabeza, vamos a tener primero la piel, en segundo lugar vamos a tener, por planos, el tejido celular subcutáneo, después tenemos el cráneo, después tenemos meninges, después tenemos al encéfalo. Pero también en la cabeza hay estructuras que se relacionan mucho con el cuello y tienen que ver con los músculos, con tendones, con nervios, con vasos sanguíneos, eh, además de los órganos que tienen que ver con la ventilación, con la respiración y que tienen que ver con el inicio del sistema digestivo también, aparte de órganos del sistema linfático. Entonces entenderán que cualquiera de estas estructuras que tiene una inervación puede presentar algún tipo de dolor y está ubicado en la cabeza y dar algún tipo de dolor. Sin dejar de decir los senos paranasales, los dientes, que también son causa de dolores. Entonces hay que tener un poco esa visión integral. Si a alguien le duele la cabeza, lo primero que piensan a veces: estoy mal del cerebro, debo tener un tumor, quiero una resonancia, etcétera. Tomamos la resonancia o la tomografía, todo es normal. Y resulta que el dolor de cabeza tiene otras causas, incluidos los problemas psicológicos, depresión, que incluso en los niños se presenta con mucha frecuencia, pero que no se le da la importancia de vida. Bien, entonces viene a ser cualquier proceso doloroso que afecte al segmento cefálico, como habíamos señalado a la cabeza, pero no solamente a la cabeza, sino a los órganos que están colindantes, como es el cuello, que va a contener músculos, va a contener nervios, vasos, va a contener ganglios del sistema linfático y que muchas veces también es causante de dolor de cabeza. Entonces, ¿quién no ha tenido un dolor de cabeza? Todo el mundo, ¿no? Eh, por una serie de razones, mayormente tensionales, cuando se va a dar un examen, cuando va uno a tener una entrevista, cuando uno no descansa bien, por tomar a veces un licor de mala calidad, que tiene una serie de residuos, que no se metabolizan adecuadamente y van a desencadenar pues un problema vascular con la consecuente cefalea. Entonces, pues una de las causas ya habíamos señalado más frecuentes de la consulta. Y como se había señalado, hay cefaleas primarias que tienen que ver básicamente en que no existe un factor causal intracraniano o sistémico, en que hay algo que está pasando en la cabeza, pero no relacionado a ese factor causal. Las secundarias es cuando podemos identificar una causa, una infección, una inflamación, un tumor. Identificamos la causa, entonces va a ser secundaria a esa causa. Y las neuralgias craneales que afectan la región craneofacial, entre ellas tenemos pues la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringeo, que lo vamos a ver. Entonces, de manera sencilla, cefaleas primarias, cefaleas secundarias y las famosas neuralgias. Como cefaleas primarias, en que no hay una causa estructural o ligado a algún otro sistema, tenemos la migraña, la cefalea tensional, la cefalea en racimo y otras cefaleas que podemos catalogarlas como primarias.
Pero principalmente la migraña y cefalea tensional ocupan pues el mayor porcentaje de cefaleas que pueden ustedes encontrar. La cefalea en racimo ya es en menor cantidad y otras cefaleas raras primarias. Como secundarias, la más frecuente es secundaria a un traumatismo. ¿Quién no ha tenido un golpe en la cabeza y ha quedado con dolor de cabeza por muchas horas o muchos días, ¿no? O los famosos efectos de latigazo en el cuello cuando uno está viajando y el carro se detiene bruscamente y hay ese movimiento que puede causar, en los casos más leves, contracturas musculares con la consecuente tracción nerviosa y por lo tanto un dolor. Las cefaleas secundarias a enfermedades cerebrovasculares o cervicales, con mucha frecuencia vamos a tener infartos, hemorragias, ¿no? Que van a causar obviamente una consecuente edema cerebral y una cefalea. Las cefaleas secundarias a un trastorno no vascular también vamos a tener incluidos los procesos expansivos, por ejemplo, ¿no? Secundaria a sustancias. Hay algunas sustancias que también, por alguna razón, en algunas personas va a causar eh, un proceso edematoso y con la consecuente cefalea. Secundarias a procesos infecciosos, cuando hay una encefalitis, cuando hay una meningitis, mayormente viral, y en nuestro medio, pues, siempre considerar la posibilidad de neurotuberculosis o neurocisticercosis, entre otras, ¿no? Secundarios a los trastornos de hemostasia, a los trastornos de coagulación, que con la consecuente hemorragia, secundarias alteraciones del cráneo, cuello y los órganos de alguna manera de los sentidos, los senos en la sinusitis que les había mencionado, en la boca u otra estructura craneal, como habíamos comentado inicialmente, y secundario a trastornos pues psicógenos, neuróticos, psicóticos o de otra índole psiquiátrica. Men es un espectro muy amplio, tanto las primarias como las secundarias. Y las neuralgias craneales, centrales de dolor facial y otras causas que lo vamos a ver también por separado. Entonces comenzamos con las cefaleas primarias, como es la migraña. Es un cuadro bastante frecuente, aproximadamente 10% de la población lo padece, un ligero predominio en el sexo femenino de 3-1. Comienza en la infancia, en la adolescencia, y se hace y forma parte ya de la persona, a veces desencadenado por una serie de factores psicógenos, alimentos, medicamentos, que van a situaciones estresantes, que van a desencadenar una crisis de migraña que tiene características también bastante definidas, como es, por ejemplo, hay dos formas principales de presentación, ¿no? Que estén acompañados o no de síntomas neurológicos. Hay algunos que no se acompañan de síntomas neurológicos, otros sí, ¿no? Eh, que preceden al dolor cefálico, un aura. Por ejemplo, adormecimientos, por ejemplo, visión de colores, por ejemplo, alguna sensación sensitiva de alguna parte del cuerpo, es la famosa aura. Después de esa sensación rara que se tiene, ya se desencadena el tipo de dolor. Entonces, vamos a tener esas migrañas con aura. Entonces, el aura es un signo neurológico que nos va a preceder a la crisis paroxismal. Pero también tenemos la migraña sin aura, que es la más frecuente. El 80% viene a ser de migraña sin aura. Entonces vamos a tener acá las características clínicas de la migraña. ¿Cómo lo podemos identificar? Son ataques repetitivos, 5 ataques o más, duran horas o días, ¿no? La migraña no es un dolor porque te da 5 minutos o un dolor intenso y pasa, sino que duran horas y días de dolor. Cuando hay el dolor y dos o más de estas características que vamos a visualizar, usualmente ese dolor tiene una característica de una ubicación unilateral, es decir, hemicraneal, más ligado o bien al ojo derecho o al ojo izquierdo, ¿no?
tiene una característica de ser pulsátil, como latido, como palpitación. Se presenta siempre en una intensidad moderada severa. No hay casi migrañas así muy leves. Lo que produce obviamente un nivel a veces de ausencia laboral, de ausencia en las actividades que hace la persona. Se agrava con la actividad física y al menos uno de los siguientes síntomas. Como síntomas, náuseas, vómitos, molesta el sonido, molesta la luz, eh, y uno examina, hace una serie de exámenes y todo está normal, ¿no? Entonces, aquellos que tengan estas características del 1 al 4 o uno de estos síntomas que tenga náuseas, vómitos o fotofobia o fonofobia, ya estamos con un diagnóstico de una migraña sin aura. La con aura ya habíamos señalado que se presenta simplemente previo a este ataque con molestias de tipo neurológico, ¿no? Entonces, con aura hablamos también de varios ataques, 2 o más, y al menos uno de los siguientes síntomas. Habíamos señalado visuales, sensitivos, incluso problemas de lenguaje, a veces problemas amnésicos fugaces. Cada síntoma de estos de migraña duran de 5 a 60 minutos, previos a la crisis paroxismal. Presencia de cefalea de características migrañosas, o, que sigue a este trastorno de aura. Se descarta igual mediante el examen, mediante la historia, mediante incluso otro tipo de resonancias, tomografías, en el cual no se observa ninguna causa. Entonces, si tiene las características clínicas, siempre la migraña es un diagnóstico clínico, ¿no? La fisiopatología del dolor de migraña está orientado a una hiperactividad del sistema trigeminal. Ustedes saben que el quinto par craneal tiene que ver con la sensibilidad de la cabeza, ¿no? Entonces, y tiene una inervación, una relación con los vasos también del cerebro, la meninge. Entonces se va a producir un fenómeno de liberación de sustancia P y otros péptidos vasoactivos que van a desencadenar esta crisis del dolor. ¿Por qué se desencadenan? No hay todavía, es una etiología desconocida. Ya hemos señalado que no hay un problema pues estructural o fisiopatológico que nos explique. Sin embargo, esta es una de las teorías del sistema de activación del sistema trigémino vascular producido por la liberación masiva de sustancia P y otros péptidos que van a desencadenar el dolor. La fisiopatología del aura está relacionado a que este proceso se desarrolla en algunas áreas del cerebro, lo cual va a desencadenar una onda de despolarización en la corteza cerebral. Esa onda de despolarización o de actividad cerebral o de actividad neuronal viene a ser llamado como depresión de voltaje propagada. Esta depresión de voltaje propagada explica estos fenómenos neurológicos focales, porque tiene que ver con la activación o la despolarización de neuronas en determinadas áreas cerebrales, dando consigo, pues, los síntomas dependiendo del lugar de activación. Entonces, hay una hipótesis unificada del criterio de los sistemas trigémino-vasculares, ¿no? Donde observamos ahí la participación de estructuras como la corteza cerebral, como el tálamo, como los sistemas troncoencefálicos que van a regular el dolor cuando se desencadenan a través de este sistema trigémino vascular estas sustancias neuropéptidos, óxido nítrico y otras sustancias que van a desencadenar una despolarización, una activación de un sistema que va, digamos, a comprometer, si bien es cierto, estructuras de la corteza cerebral, pero también estructuras que tienen que ver con el tronco cerebral. Entonces, ¿qué hacer cuando
estamos frente a una crisis. Definitivamente requiere un tratamiento. Y el tratamiento podemos orientarlo a un tratamiento preventivo para evitar las crisis y a un tratamiento de la crisis. Es como la epilepsia. Podemos tratar la crisis de epiléptica o podemos hacer un tratamiento para evitar que aparezca la crisis. Es una cosa parecida. Entonces, ¿qué usamos? Analgésicos, ergotamínicos, triptanes, y como profiláctico para prevenir los beta bloqueadores, antidepresivos, duales, antiepilépticos, bloqueadores del calcio, inclusive hasta toxina botulínica en algunas áreas álgidas a nivel de la cabeza. En segundo lugar, tenemos la famosa cefalea tensional. Imagínense, un 60-80% de las cefaleas tienen esta causa. Igual hay una ligera, digamos, tendencia a ser un poquito más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero es una cosa ligera. En cambio, obviamente en la migraña era de 3-1, acá lo tenemos de 1.3-1. Y se da especialmente en la etapa más activa de la vida, entre los 30, con más frecuencia, aunque podemos tener también cefaleas tensionales en menores o en personas mayores. ¿Qué criterios clínicos nos orientan a una cefalea tensional? 10 episodios, por lo menos de 30 minutos a 7 días de duración. Entonces, episodios repetidos que duren aproximadamente 30 minutos. En el caso de la migraña, comparándolo, teníamos que es por horas o días, ¿no? Acá lo podemos tener que es de minutos, pero que puede extenderse también de una manera ondulante, es decir, aparece, desaparece, hasta una duración aproximada de 7 días. Se presenta al menos 2 o más de las siguientes características. Esta no es pulsátil, esta es opresiva. Hay una opresión, hay una pesadez en la cabeza. La localización es bilateral, a veces inicia a nivel frontal o a nivel occipital y se irradia por toda la cabeza. La intensidad puede ser leve a moderada. Usualmente no hay cefalea tensional severa. Obviamente calma pues con los masajes, con la tranquilidad, etc. No se agrava con la actividad física. La persona sale, camina, hace ejercicio, se distrae y ya desaparece el dolor de cabeza, cosa que no sucede con la migraña. No hay náuseas, no hay vómitos, no hay fonofobia, no hay fotofobia, ¿no? Igual se descarta mediante una historia clínica adecuada, mediante una evaluación y los exámenes respectivos que nos orientan pues a una cefalea de tipo tensional en la cual hay una contractura muscular asociado a veces a estrés, a problemas, ¿no? Y obviamente participan ahí las estructuras que regulan el dolor, como ya habíamos señalado, estructuras que tienen que ver con el tronco cerebral, con los núcleos monoaminérgicos y trigeminales. Finalmente, esto permite que haya una contractura muscular permanente. Esa contractura permanente lleva a una isquemia tisular y esa isquemia es la que va a producir la liberación de ácido láctico como un cansancio excesivo y eso desencadena en un dolor, ¿no? Entonces, masaje, relajación va a ser una forma de abordar este tipo de cefaleas. A veces el uso de AINES, a veces el uso de relajantes musculares, de ansiolíticos, de antidepresivos, etcétera, dependiendo de cada caso para abordar este tipo de cefalea. Entonces tenemos ahí las 2 cefaleas más frecuentes. En todas ellas tenemos alrededor del 80 o 90% de cefaleas entre migraña y cefalea tensional. Otras cefaleas menos frecuentes, tenemos la cefalea en racimos, las cefaleas autonómicas trigeminales, que son las CAT, es mucho menos frecuente. Son de breve duración, pero de gran intensidad, caracterizados por comprometer la primera rama del trigémino. Es decir, está más asociado hacia la inervación de la frente y del ojo. Hay también cefalea por abuso de medicamentos. Es una causa también obviamente secundaria a los medicamentosos.
con una baja presentación de un 2 a 3%. Y se da asociado a veces al efecto de rebote, que es por el consumo excesivo de analgésicos. Personas que creen que tomando analgésicos repetidos y en dosis altas va a presentar el dolor de cabeza, no están haciendo que más que exacerbar el círculo vicioso y dar un efecto de rebote del dolor de cabeza, ya que no están atacando la causa. Y mucho más aún lo vemos esta reacción con el uso de ergotamínicos. El diagnóstico, una cefalea presente más o menos 15 días a un mes, por 6 meses, con 10 o más con una o más de las siguientes características. Es bilateral, es opresiva, de intensidad, digamos, leve, moderada, se da asociado al consumo de ergotamínicos, opioides, continuos de 10 o más días. Por el consumo también hemos visto de triptanes. El triptán es el sumatriptán, el naratriptán, el rizatriptán, que se usan en la migraña. Entonces no hay que abusar, hay que usar racionalmente los analgésicos, ya que en primer lugar hay que tratar de buscar la causa y en segundo lugar, si no encontramos la causa y estamos frente a una cefalea primaria, obviamente tenemos dos opciones que nos cubren el 80 al 90% de los diagnósticos, que viene a ser la migraña y la cefalea tensional. Entonces, obviamente la cefalea aparece frente al consumo exagerado o excesivo de los fármacos y desaparece de manera progresiva, ¿ya? Que demora a veces semanas, a veces hasta meses para desaparecer el dolor. Entonces, tratamiento, obviamente, la suspensión del fármaco que está tomándose en exceso, algunos analgésicos de apoyo y el uso de una terapia, digamos, como coadyuvante. La cefalea en racimos es importante también, no es tan frecuente, pero es importante tomarla en cuenta para poder diferenciarla a veces de la migraña. Al menos unos 5 ataques debe presentar el paciente para hacer el diagnóstico en distintas épocas del año. Es un dolor severo, ¿ya? Es unilateral ligado a la cavidad orbitaria de más o menos 15 minutos a unas 3 horas de duración. Y se presenta, miren, algunos signos vegetativos, como inyección conjuntival, ojo rojo, lagrimeo, obstrucción nasal, rinorrea, sudoración facial, miosis, tosis palpebral, edema palpebral. Entonces, a diferencia de la migraña, vamos a tener estos síntomas vegetativos o estos signos vegetativos que nos van a orientar, obviamente, a un compromiso neurológico, como es la miosis, como es la tosis palpebral, asociado a trastornos vegetativos como la inyección conjuntival, lagrimeo, obstrucción nasal, rinorrea y el edema palpebral. Es muy frecuente también los ataques de esta cefalea en racimo, de 1 a 8 ataques diarios. Igual se descarta mediante historia y examen clínico. Igual la cefalea en racimo es un diagnóstico clínico. Diferenciemos bien, aprendamos a diferenciar bien una cefalea tensional, una migraña con aura, una migraña sin aura y una cefalea en racimos. La fisiopatología es muy similar porque el sistema de dolor en la cabeza viene regulado por el sistema trigeminal. Muy similar en la migraña, también tenemos una hiperactividad trigeminovascular, una hiperactividad parasimpática, lo que explica los síntomas autonómicos, una hipoactividad simpática, lo que explica la tosis palpebral. Tratamiento, hay que sedar al paciente, hay que ponerle una vía, hay que darle oxígeno, el uso de triptanes, y a nivel profiláctico para evitar la crisis, el uso del verapamilo, del litio y del ácido valproico. Nosotros lo usamos el ácido valproico y nos da muy buenos resultados, tanto en el control
de la cefalea en racimos como en el control también o en la profilaxis de la migraña. Es un excelente medicamento. Otras cefaleas primarias. Se trata de un conjunto heterogéneo de cefaleas y por lo tanto hay que descartar pues que la cefalea primaria no se deba pues a un tumor cerebral, a una meningitis y no se obliga a tener neuroimágenes, ¿no? Puede estar asociado o desencadenado por el frío, por la tos, por excesivo ejercicio, por problemas en el sueño. A veces está asociado también a una actividad física intensa, entre ellos a la RS. ¿Cuándo sospechar de una causa orgánica de cefalea? Porque tener cefalea tensional no va a matar al paciente, tener migraña, tener cefalea en racimos, tener una cefalea medicamentosa, pero sí obviamente que tenga un tumor, que tenga una hemorragia, que tenga una infección bacteriana o tuberculosa o viral, inclusive en algunos casos puede terminar con el exitus letalis en el paciente, ¿no? Entonces hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen neurológico y y de todas maneras descartar mediante una neuroimagen que no se deba pues a estas lesiones que pueden terminar en este final. ¿Qué síntomas de alarma? Aparición brusca de una nueva cefalea que no existía, un empeoramiento progresivo de la cefalea, aparición durante el ejercicio, durante el esfuerzo, síntomas asociados, no pueden dormir, hay confusión, trastornos del equilibrio, dolores musculares, otro tipo de trastornos. Estas cefaleas generalmente aparecen después de los 50 años, pero esto no es una regla absoluta, porque lo podemos tener, como les dije, hasta en niños. Puede estar asociado a fiebre, hipertensión arterial severa, encontrar un estado de confusión mental, de sopor, signos meningios, edema de papila, signos neurológicos focales, que lo vamos a detectar mediante el examen clínico. Entonces, es muy importante tratar de precisar la causa porque según eso ya vamos a dar el tratamiento. Ustedes cuando han revisado el tema de cefalea, perdón, de coma, han visto pues que hay una serie de lesiones que van a causar hipertensión endocraniana y por la consecuente, obviamente, estado de coma. Pero previo a ello, pues hay un cuadro de confusión mental, de desorientación y muchas veces de cefalea. La toxina botulínica está muy asociado al manejo de las algias, de las cefalalgias. Eh, saben ustedes, es una proteína derivada de la toxina botulínica, es una neurotoxina, es una cadena pesada eh, y tiene también una cadena ligera asociado al zinc y un puente disulfuro. Es un producto liofilizado en albúmina humana que puede ser inoculado y lo que va a provocar es una denervación química, es decir, un bloqueo que no permite el pasaje de la estimulación nerviosa y al producir el bloqueo ya deja de sentirse el dolor o cesa la función de las fibras que han sido inoculadas. Claude Bernard en 1885 señalaba que los venenos pueden ser empleados como formas de destrucción de la vida, pero también como agentes de tratamiento en enfermedades. Miren ese año, con una clara visión de que podrían ser utilizados, y ha sido así. Actualmente la toxina botulínica es utilizada para una serie de otras afectaciones, muy aparte de las cefalalgias, ¿no? Tenemos la de tipo A, que es de uso médico, generalmente produce un bloqueo en la musculatura estriada, y ese bloqueo en la musculatura estriada va a producir una especie de parálisis que dura semanas, unos 2 a 3 meses, y es dosis dependiente, va a depender de la dosis, y no hay efectos sistémicos. Entonces, esto se usa en una serie de trastornos que tienen que ver con distonías, que tienen que ver con estrabismo,
que tienen incluso que ver con la parte estética, ¿no? Y hemos señalado que el mecanismo de acción de la toxina botulínica va a ser un bloqueo a nivel de la acetilcolina presináptica, ¿no? Produciendo el bloqueo e impidiendo pues la transmisión del impulso nervioso. Entonces, miren todas las utilidades que tiene la toxina botulínica. En distonía, blefaroespasmo, espasmo hemifacial, síndrome de May, distonías oromandibulares, distonía cervical, temblor esencial, distonías en la mano, espasticidad hacia la rea, parkinsonismo, migraña, neuropatía posherpética, síndrome miofacial, neuralgia del trigémino, espasticidad asociado a dolor. No tiene una multiplicidad de usos de la toxina botulínica, por eso hemos tratado de señalar algunas cosas con un poquito más de detalle. Ahí tenemos varios productos como el Botox, como el Dysport en nuestro medio y otros más que vienen apareciendo, ¿no? Entonces, ¿qué mejoras clínicas va a producir esta toxina botulínica? Mejoría en los movimientos anormales, remisión del dolor. La distonía, ustedes saben que es una contractura intensa que va a producir lo que se llama como una tortícolis, es decir, una desviación del cuello o de la cabeza hacia un lado, generalmente produciendo un dolor intenso. Puede haber boca seca, debilidad muscular, diplopia, algunos otros trastornos secundarios, pero que son leves y son pasajeros en el uso de este medicamento, ¿no? Muy bien, siempre hay mucho que aprender, ¿no? Siempre va a haber algo que aprender en el día a día. La carrera de la medicina obliga a estar en una revisión permanente de cosas globales que afecten a la medicina y tenemos la obligación de conocer un poco más de algún área en la cual nos vamos a especializar. Muy bien, preguntas. Doctor, una pregunta. Con respecto a la migraña con aura y sin aura, se menciona ciertas características, pero me llamó la atención mucho la de duración de la migraña. Se mencionaba de 4 a 72 horas y en sin aura, me parece. Y en la otra se mencionaba también un tiempo prolongado. ¿Eso se puede medir en los pacientes o algo así? Porque como es un tiempo prolongado, usualmente los pacientes utilizan analgésicos y ya no es algo que me A ver, parece que el paciente pueda referir, ¿no? a ver, en principio, ambos son migraña. La diferencia está en que la migraña con aura tiene un tiempo hasta 60 minutos de presentar algún síntoma neurológico inicial, previo. Entonces el paciente ya sabe cuándo le va a venir la crisis. Y los pacientes ya diagnosticados y ya que usan los medicamentos, obviamente van a tratar de usar el medicamento. Pero hay casos en que no tienen diagnóstico y que van pues a la farmacia y en la farmacia les van a dar cualquier medicamento o, tómate varios medicamentos si no te pasa el dolor, etcétera, ¿no? Entonces, llevando a veces pues a un mal uso de los analgésicos y con el consecuente mayor duración del dolor de cabeza. En cuanto a los tiempos, ambos son de horas a días, ¿ya? En el caso de la migraña con aura se le agrega más esa duración un poco prolongada de los síntomas neurológicos previos. Acá lo más importante es hacer el diagnóstico y llegar a un tratamiento adecuado, ¿ya? A un tratamiento, no todos van a controlar con lo mismo. Ya, no hay, pues, como no hay dos enfermedades iguales, igual, no va a haber dos tipos de migraña iguales en los pacientes. El dolor es un síntoma muy particular, muy propio, muy idiosincrático. Depende mucho de la personalidad, ¿ya? Como ustedes saben, alguien ve una gota de sangre, se desmaya, algunas personas, pero no todos, ¿no? Entonces, la sensibilidad que tenemos al dolor es diferente. Igual las mujeres tienen una tendencia también por naturaleza
a controlar mejor el dolor que los hombres, por ejemplo. Y así hay una serie de características que hacen que un dolor sea más intenso o menos intenso. Y lo más importante es llegar al diagnóstico e iniciar un tratamiento. Los tratamientos en migraña, como son tratamientos crónicos, de preferencia lo debe ver el especialista. Las cefaleas tensionales se puede manejar en cualquier especialidad, salvo obviamente que no se controle, envíalo al especialista, pero la migraña de preferencia, como es una enfermedad, casi es como una epilepsia, está dentro de las crisis paroxismales. Entonces, hay pues antimigrañosos, algunos toman esa medicación, pero hay que pensar más en el tratamiento profiláctico, ¿no? Y ya les mencioné uno de los medicamentos que podemos usar, como es el ácido valproico. Iniciamos a veces con 500 miligramos en las noches y vamos manejando. Hay otros medicamentos, como el topiramato también, que lo podemos usar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué clase tienen ahora? Sí, doctor, justo se ha unido la doctora Tagle a otra reunión ahora, justo ahora. Ya, ven, ya sí pues. Bien, suerte, mucha suerte. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Listo, cuídense.